Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 13 de junio, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, bastante cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, y damos gracias al Señor en medio de tantas situaciones. Pues estamos un poco afónicos. Probablemente dentro de estos cambios de temperatura para nosotros pues ha sido un poco fuerte, nos ha afectado la garganta, pero en esta hermosa mañana damos gracias al Señor porque nos permite conectarnos por estos medios sociales que sabemos que son bien mal utilizados en este tiempo, porque a pesar de que fueron creados con el propósito de tener un contacto social, tal vez las personas que lo crearon no tenían idea de cuán lejos podían llegar a alcanzar alguna vida, pero nosotros somos testigos que por medio de las redes sociales en ocasiones hay personas que hacen mal uso de ellas, pero la iglesia del Señor, que sabe que en un tiempo postrero necesita hacerles saber a sus contactos que solo Cristo cambia, que solo Cristo sana y salva, que no somos una religión, tampoco una denominación que simplemente se viste o se proyecta de una manera. Nosotros somos la iglesia del Señor porque en nuestro interior ocurrió una transformación que únicamente fue posible por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y fíjate que es por esa razón que en esta hermosa mañana nuestra visión de lo que es la salvación es algo que a nosotros nos llena de alegría, porque en ocasiones la religión nos proyecta la salvación como algo de repente final, como que todos vamos a pensar en la muerte, que por qué no disfrutar la vida si eres joven y por qué no te gozas la vida. Bueno, en esta hora yo quiero decirte que el gozo verdadero comienza en Cristo Jesús. Creo firmemente y por testimonio puedo decir que solo Cristo sana y salva, que Él hace libre al cautivo, que la herencia de los hijos de Dios es su paz, porque su paz nada tiene que ver con las cosas materiales que nosotros podamos tener. Simplemente también nuestra herencia como hijos de Dios es esa reconciliación que tenemos con el cielo. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu día para, a través de esta red social, traerte una enseñanza de la palabra y hacerte saber que la palabra de Dios es una fuente y que en ella se encuentra todo lo que nosotros necesitamos para poder ver con claridad. En esta hora yo te invito a que oremos y presentemos este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Señor, una vez más que fuera de ti no hay quien salve. Reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos, oh Dios, que sin ti nada pudiéramos hacer. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana yo te doy gracias por un hermoso despertar. Gracias, Señor, porque en medio de cada circunstancia, Padre, que pueda retarnos, Señor, nosotros sabemos que tú nos has llamado para un tiempo muy fuerte. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, a transmitir la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir lo que hemos recibido en nuestro espíritu. Oh Padre, porque nadie puede dar lo que no tiene, pero nosotros reconocemos, Señor, que en medio de cada batalla, en medio de cada lucha, tu amor y tu gracia están sobre nosotros. Padre, gracias. Bendice cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda conectar en el en vivo o en la repetición, y permite, Padre amado, que cada vida que está al alcance de nuestra voz, Señor, pueda recibir esta palabra y que sea como buena tierra. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Buenos días, hermana Gina Díaz. Dios te bendiga. Buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión y gracias a Dios llegamos al viernes y lo decimos con mucho gozo porque, verdad, en algún tiempo cuando estábamos tal vez activos en el servicio de trabajo, probablemente añorábamos con mucho anhelo que llegara el viernes. Pues desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, es nuestro anhelo hacer la voluntad de Dios. Y en esta hermosa mañana yo quisiera compartir con ustedes una enseñanza de la palabra que se encuentra en 3
tres lugares. Se encuentra en Marcos capítulo 4, versos 35. Ay, Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión de hoy viernes 13 de junio y vamos a leer en tres lugares en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versos 35 en adelante, dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidió a la multitud y le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Dice: y le despidieron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? También vamos a leer en Hechos capítulo 26 y verso 18. Vamos a estar leyendo en Hechos 26, 18. Y dice la palabra del Señor: para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Buenos días, Arlene, buenos días, Dios te bendiga. Estamos leyendo en tres lugares. Acabamos de leer en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. También estamos leyendo en Hechos capítulo 26, verso 18, y vamos a leer como final Colosenses 1:13. Gloria al Señor. Vamos a leer en Colosenses 1:13. Gloria al Señor. Estamos buscando la palabra. La verdad es que está haciendo muchísima calor en la mañana de hoy, pero estamos felices, ¿verdad? Estamos vivos, así que la calor es señal de que estamos vivos. Así que en este día nos gozamos y nos alegramos. Como que las páginas de la Biblia se me han pegado aquí, pero Colosenses 1:13 lee como sigue. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra: el cual los ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Y es que esa palabra tocaba mi espíritu, porque nosotros sabemos que el reino de Dios, gloria a Dios, que el reino de Dios consiste en que nosotros tomemos autoridad para subyugar la rebelión de Satanás, porque el Señor demostró en la cruz del Calvario que era necesario que Él se fuera para que nosotros pudiéramos tener la convicción de que esos mismos demonios que nos estaban haciendo la contra, que nos estaban atando, el Señor estaba llevando cautiva la cautividad, y todas esas legiones de demonios que en algún tiempo podían tal vez mantenernos subyugados. En ese momento el Señor, que te hace libre por su sangre, te le dio dones a los hombres. Dice la palabra que el enemigo tal vez estaba haciendo alarde de que podía tal vez mantenernos más tiempo bajo ese yugo, bajo esa condenación. Y es que toda persona que está fuera de Cristo está solamente en un aspecto cultural y natural. Y nosotros sabemos, la iglesia del Señor, que no es una denominación, que tampoco es un grupo religioso. La iglesia del Señor, que ha sido llamada a exhibir la luz que Dios ha puesto en ella, tiene que saber que toda persona que está fuera de Cristo en este momento estaría en un aspecto religioso, y el Señor quiere atraerte con sus cuerdas de amor, porque el Señor te ama, porque el Señor, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos principios que rigen el universo: la autoridad de Dios y la rebelión de Satanás. Actualmente hay dos polos. Sabemos que hay el poder de Dios
y versus la rebelión de Satanás. Sabemos que en este tiempo en el que estamos viviendo, la iglesia del Señor ha sido en ocasiones confundida y hace alarde de el movimiento que representa. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja ver claramente que el cuerpo de Cristo no está fracturado, que el cuerpo de Cristo, quienes somos nosotros, tiene que estar unido, porque quien nos une es la sangre de Cristo. En ocasiones nosotros vemos las cosas, las diferencias, las podemos visualizar de una manera muy exagerada y probablemente nos alejamos del propósito de Dios. Cuando vamos a llevar el mensaje del evangelio a personas que tenemos dentro de nuestra red social, encontramos personas que han sido muy lastimadas, que han sido hasta ofendidas por personas que probablemente no han tenido la revelación de que el evangelio de Jesucristo es amor, es paz, y la verdad, claro está, hay que predicarla como está, pero no nos toca a nosotros convencer a nadie de su pecado. Nos toca a nosotros llevar el mensaje para que el Espíritu Santo haga su labor. Y fíjate, dice la palabra en la primera lectura que leímos de Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, que Jesús en estos cuadros del Evangelio de Marcos, sabemos que por causa de cuando indagamos en la palabra, Dios te bendiga, Saúl, buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional y hemos leído en 3 lugares, en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, hemos leído en Hechos 26, 18 y en Colosenses 1, 13. Y fíjate que lo que queremos establecer por la palabra es que nosotros sabemos que hay 2 principios que actualmente rigen nuestro mundo. Nosotros sabemos que está la autoridad de Dios que se manifiesta a través de su pueblo, de su palabra, y nosotros sabemos que está la rebelión de Satanás, que es lo que vemos en las portadas de nuestros periódicos y en los titulares de las noticias, que cuando encendemos el televisor en ocasiones nos desagrada ver tanta cosa violenta. Dios te bendiga, Tere, buenos días, que probablemente destruye tal vez nuestra fe, y es necesario que la iglesia del Señor, que no es una denominación, tampoco es un grupo religioso que se viste diferente, la iglesia del Señor son personas que han sido alcanzadas por medio del Espíritu Santo y han sido tocadas y han entendido que ser religioso no importa que haya sido enseñado en tu religión por tus papás o por tu herencia. La realidad es que la religión, a pesar que sea evangélica, no es suficiente. Nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos un evangelio de arrepentimiento, y el evangelio es Jesucristo. Ese anuncio que te estamos dando en esta mañana es para que tú entiendas que la rebelión es negar la autoridad de Dios y rechazar el gobierno de Dios. Actualmente tenemos un mundo en violencia, un mundo que no quiere ser regido por Dios, un mundo que nosotros tratamos de llevar el mensaje y en ocasiones somos rechazados por gente que se denominan religiosos porque probablemente se sienten. Dios te bendiga, María Díaz Gabán, buenos días. Estamos comenzando nuestro devocional y hoy nuestro tema habla del reino que consiste en subyugar la rebelión y en la transfiguración del Señor Jesús. Fíjate que cuando nosotros como iglesia hemos entendido nuestra identidad, nosotros sabemos que el poder lo tiene la iglesia del Señor, esa iglesia que ha recibido la libertad por medio de la palabra, esa iglesia que tiene poder para hacer libre al cautivo a través de la palabra. Y Jesús, teniendo eso en su mente muy enfocado, dice que en ese evangelio de Marcos capítulo 4, que aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar:
calla, enmudece. Nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero podemos escuchar noticias a nivel internacional de los conflictos que pueden haber al otro lado del hemisferio, y esto sabemos que es parte de un escenario profético que nos anuncia que Cristo se fue, pero Él regresa por una iglesia que no es una denominación, es por una iglesia que sabe que fue transformada. Dios te bendiga, Joel. Es que es una iglesia que sabe que es la portadora de un mensaje de poder, que tiene unas señales que le siguen atrás, que hace libre al cautivo, que puede hacer que otras personas manifiesten es de una enfermedad recibir la sanidad, porque Cristo vino a eso. Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Buenos días, Ibelis Torres, buenos días. Y fíjate, hablando nosotros de esta palabra de hoy viernes, nosotros sabemos que hay dos principios que rigen el universo actualmente, y son principios donde vemos que la controversia existe entre Dios y Satanás, que tiene que ver con la autoridad y la rebelión. Sabemos que hay un mundo que está bajo el yugo del maligno y que vive de acuerdo a sus deseos particulares, porque no quiere ser regido por la voluntad de Dios. Pero nosotros sabemos que ha habido un mover completamente confuso de parte de la iglesia, que en algún momento debió de asumir su lugar. Probablemente nos identificamos demasiado como personas religiosas o que representamos un movimiento, cuando verdaderamente a quien representamos es a Jesucristo. Nosotros reconocemos que en el tiempo de hoy hay una confusión muy grande en medio de un tiempo postrero donde hay tanto adelanto, tanta sabiduría, tanta información al alcance de una tecla. Vemos que hay personas que están en confusión y que se ha perdido el mensaje de la palabra. Y es para nosotros importante que cuando llegamos a este medio social, que sabemos que está contaminado, lleno de contenido inapropiado, nosotros como iglesia del Señor no podemos unirnos a este estilo de vida donde estamos en una distracción, y nosotros tenemos que presentar el enfoque que tenía Jesús. Fíjate que Jesús manda a aquellos discípulos a pasar al otro lado, y si nosotros nos visualizamos en ese mensaje como iglesia, que estamos entrados en una barca de la vida, en una barca donde el Señor nos ha permitido por su gracia tener un día hermoso de vida, nosotros estamos necesitando pasar al otro lado. Reconocemos que este mundo está bajo la autoridad del maligno por causa de que hay personas que no tienen la revelación del reino de Cristo. Nosotros sabemos que el reino de Cristo se va a presentar en la tierra en ese tiempo, cuando el Señor recoja a su iglesia, cuando se cumpla la palabra sobre Israel. El Señor viene a establecer su reino, pero nosotros necesitamos como iglesia del Señor hacer nuestra labor, y nuestra labor es dar testimonio, no de que somos una denominación, sino de que somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se distingue por su amor, el cuerpo de Cristo se distingue por la unidad. Fíjate que en un tiempo postrero como el que vivimos, sabemos que no vemos esa situación aún dentro de lo que se supone que es iglesia. Podemos visualizar un cuerpo de Cristo fracturado, tal vez un cuerpo de Cristo con diferencias, algunos con privilegios y otros sin privilegios. Nosotros sabemos por la palabra que es necesario que nosotros entremos en esa comunión con Dios, y nosotros, Pablo, entendiendo esa verdad en el libro de Hechos, en el capítulo 26 y versículo 18, dice la palabra del Señor, mientras Pablo estaba dando testimonio de su conversión, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate que en todo momento Pablo, Dios te bendiga, hermano evangelista Luis Mendoza, estamos leyendo la palabra en 3 lugares: Marcos 4, 35 al 41, Hechos 26, 18 y Colosenses 1, 13. Estamos hablando de dos fuerzas que rigen actualmente este mundo. Tenemos la gente que vive bajo la rebelión de Satanás, que son seguidores de ese estilo de vida libertino, probablemente porque se han dejado llevar por las cosas de este siglo y solamente sus concupiscencias
licencias les rigen, pero cuando nosotros hemos entendido, hemos sido alcanzados por el mensaje de la palabra, nos damos cuenta que ser religiosos nos separa hasta de nuestra familia y que es necesario que nosotros entendamos que Cristo abrió el acceso para que todos pudiéramos ser partícipes de una salvación que nada tiene que ver con ir a una iglesia particular, que nada tiene que ver con nosotros vestirnos de una manera. Nosotros sabemos que la persona que es tocada por el Espíritu Santo reconoce su condición y algo muy profundo comienza a ocurrir en él y comienza a haber un cambio de mente. Aquella mente que había sido gobernada por los deseos de la carne, por aquellos ambientes que estaban a su alrededor, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos convence de pecado, justicia y juicio. Es por esa razón que hay una diferencia entre ser religiosos y ser nacidos de nuevo. Nosotros sabemos que nacer de nuevo implica que tenemos la revelación de quién es Cristo en nuestra vida. Cristo fue quien salvó nuestras almas del pecado. Tuvo que descender Él del cielo, dejar su trono de gloria y vivir en este cuerpo humano, tratando de redimir a la humanidad. Y eso fue lo que Él hizo en el momento que Él fue crucificado. Dice la palabra que cuando Él entrega su espíritu, el mundo queda en tinieblas, porque sin la presencia de Cristo Jesús, este mundo está en tinieblas. Y nosotros sabemos que la rebelión no es otra cosa que negar la autoridad de Dios y rechazar el gobierno de Dios. Satanás originalmente era un arcángel creado por Dios, pero debido a su orgullo se enalteció y violó la soberanía de Dios, se rebeló contra Dios y llegó a ser adversario y estableció su propio reino. Todos los que establecen sus propios sistemas para adorar a Dios están en esa rebelión junto al enemigo, porque sabemos que eso es lo que busca el enemigo: ponerte en discordia, que no puedas orar, que no puedas tener con claridad la visión de lo que es tu salvación. Todo ser humano, por más religioso que parezca, por más tiempo que lleve en su religión particular, eso no es suficiente. Eso no te da la autoridad de tú ser salvo. Realmente lo que te hace salvo es que tú reconozcas que eres un pecador arrepentido y que con el Espíritu Santo en ti es de la única manera que tú puedes resistir. Y sabemos que aún con nosotros en nuestra vida hemos sido transformados por el poder de Dios, pero reconocemos nuestra entera dependencia del cielo, porque todavía estamos en una vida humana y el enemigo va a tratar en todo momento de lanzar dardos para evitar que nosotros tengamos un mensaje libre, lleno de amor, un mensaje que pueda llegar dentro de ese amor a las personas. Y nosotros sabemos que mientras Jesús estaba llamando a aquellos discípulos a que se montaran en la barca, probablemente tú, cuando te convertiste al Señor, creíste que todo iba a ser más fácil de la cuenta, pero te has dado cuenta que haberte montado en la barca de la salvación no ha sido tan fácil, y que el evangelio es para valientes. Pero es que hay una cualidad que se identifica en todo aquel que sigue al Señor, es que va a poder adquirir las fuerzas que no provienen de ti, sino las fuerzas sobrenaturales que provienen de tener al Espíritu Santo en nosotros. Es por esa razón que ya no caminamos en una vida natural únicamente. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a un reino que todavía no está en este mundo del todo y que está manifestado en los corazones de la gente que sabe que es iglesia, la gente que sabe que no es una denominación, la gente que sabe que es más allá de una apariencia física, la gente que sabe que este mensaje hay que predicarlo a tiempo y afuera de tiempo, la gente que sabe que mirando a Cristo es de la única manera que podemos resistir. El tiempo de nuestros antepasados que predicaron la palabra del Señor y dejaron un legado tal vez de conocimiento, se aprecia y se agradece lo que Dios
usó en ellos para nosotros tal vez conocer esa palabra, pero es necesario que la iglesia del Señor, que hoy en el siglo XXI tiene esa revelación, comprenda que nosotros necesitamos extendernos hacia adelante y que nosotros tenemos que manifestar ese poder junto con el amor de Dios en nuestra vida. Y fíjate que aunque Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios, aunque el hombre viola la autoridad al rebelarse contra él, Dios no permitirá que esta rebelión continúe. Él establecerá su reino en la tierra, según Apocalipsis 11:15. Nosotros sabemos que el propósito de Jesús es regresar a la tierra, y él mismo lo dijo en Juan capítulo 14: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso el reino de los cielos es poder, y el reino de los cielos realmente habita en nuestro espíritu, porque nosotros ya no caminamos en nuestra vida natural, en nuestros viejos tal vez hábitos, porque el Espíritu Santo siempre nos lleva a parecernos más al Señor. Probablemente el enemigo lanzará dardos a tu mente de acusación para que no te sientas libre, para que no te sientas que Dios te ha perdonado, pero yo quiero decirte que en este día su misericordia es nueva cada mañana. Y el mismo apóstol Pablo, cuando tuvo la oportunidad de testificar aquello para el cual Dios lo había llamado, él tuvo que decir: para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Un mensaje religioso no podrá llevar el efecto que Jesús quiere que nosotros llevemos. El mensaje del apóstol Pablo tenía una definición: era para hacer libre al cautivo, era para que las personas pudieran entender que una cosa había sido el judaísmo, la ley, y otra cosa es la gracia. La gracia es la revelación de Jesucristo. La gracia es reconocer que Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, que para que tú seas iglesia tienes que permanecer agarrado de su palabra y en conexión con el Espíritu Santo. Fíjate que dice la palabra, para terminar, en Colosenses 1:13, dice la Escritura: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjate que un día pertenecíamos a un reino contrario, a pesar de que teníamos conocimiento de lo que era la religión. La religión no es suficiente para que tú te sientas que tienes la salvación. Probablemente practicar una religión te hace sentir bien, te hace sentir ético, te hace sentir aceptado, pero yo quiero decirte que va más allá de ser ético, va más allá de ser religiosos. Es tú tener la convicción de que Cristo llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario, y que hoy, por causa de ese sacrificio, nosotros somos gente fuera de este mundo. A pesar de que estamos en él todavía, sabemos que muy pronto Él vendrá a buscar su pueblo, y su pueblo está confundiendo lo que es la salvación del alma con lo que es la religión. Probablemente no se ha dado cuenta que el enemigo de las almas está engañando a muchas personas, haciéndolas sentir cómodos dentro de su esfuerzo humano. La religión no es otra cosa que el esfuerzo humano, pero sin Cristo. Y es necesario que nosotros entendamos que Jesús entregó su vida por nosotros y hoy habita en nosotros por medio de su Espíritu. Ser religiosos probablemente te dará el aplauso de algunos, pero es necesario que tú entiendas que Cristo te puso como sal de la tierra, que Cristo te ha sido revelado para que manifiestes su poder, que Cristo te ha sido revelado para que tú prediques el arrepentimiento que un día te alcanzó. Que si hoy tú puedes decir: Señor, gracias por este día, Señor, te adoro, te alabo con mi vida, es porque Él te hizo libre. Y en esta hora yo te invito a que tú también seas partícipe de conocer al Señor. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mama Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y nosotros sabemos que es necesario que en medio de un tiempo postrero se predique la palabra como es. Hemos estado por mucho tiempo pensando que un mover religioso es mejor que otro, y probablemente nos hemos quedado en el atrio sin pensar que Cristo sacó aquel velo que
lo llamábamos cultura, que lo llamábamos religión y que no nos permitía entender que nosotros tenemos el libre acceso porque Jesús de Nazaret, Él entregó su vida por ti y por mí y Él te ha dado autoridad para que en medio de tu vida física tú puedas manifestar su poder, tú puedas vivir en su paz, tus oraciones puedan llegar y puedas interceder en este día. Yo te invito a que oremos juntos y que dejes esta palabra atesorada en tu corazón. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Nada tuviéramos que decir si tú no estuvieras en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que solo tu gracia, que solo tu favor fue revelado a nuestra vida, Señor, y que todo nuestro esfuerzo humano ha quedado, Padre, en el piso porque hemos fracasado. Oh, Señor, hemos hecho lo malo delante de ti, Padre amado, pero en este día nos arrepentimos y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a resistir, oh Padre, que nos ayudes a perseverar y a transmitir el mensaje de arrepentimiento, Padre, no de una congregación o de un grupo religioso, Señor, no, ayúdanos a predicarte a ti, a vivir a Cristo. Oh Espíritu Santo, sé manifestado porque eres tú el único que convence de pecado, justicia y juicio. Bendice a mis hermanos, oh Padre, conectados en esta transmisión. Bendice cada vida que volverá tal vez a escucharnos, Señor, en algún otro momento. Permite que tu palabra le dé convicción, oh Padre amado, que tú vas más allá de lo que es la religión. Padre, tú eres poder de Dios Jesús para nosotros. Eres quien nos conecta con el Padre, eres quien habita en nosotros por medio de tu Espíritu. Oh Espíritu Santo, enviamos la palabra sobre todo aquel que necesita un milagro. Mira, Padre, aquellas personas que están pasando por algún ataque emocional de depresión, atamos y echamos fuera todo espíritu de ansiedad, de depresión, de pánico, Padre, lo amarramos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Proclamamos libertad, Señor. Oh Padre, mira aquellos que no pueden dormir, aquellos que probablemente no pueden, Padre, comer bien porque viven en ansiedad, Padre amado, atamos y reprendemos todo espíritu de error. Tu iglesia, Padre, en esta hora toma su lugar y predicamos el mensaje que tú un día nos entregaste, el perdón de nuestros pecados, Padre, y que nos has hecho entender que separados de ti nada podemos hacer. No queremos vernos, Padre, como religiosos, queremos ser gente que vive la palabra. Ayúdanos a vivirla, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este hermoso día. Es hermoso poder adorar al Señor, compartir el mensaje de la palabra. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo, y si hay alguien herido, el Señor pueda sanar su corazón y que en este día tú puedas recibir la revelación de su palabra. Dios te bendiga en este día, buen fin de semana, hermoso día. En esta noche estaremos por ahí haciendo nuestra asistencia al culto de campaña de la iglesia de Quebradillas. Así que Dios les bendiga grandemente, buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.